Ahora estamos de vuelta. Sí, pues. No, vamos a esperar que venga Luis para responderle su pregunta, pero a ver si puedo adelantar cuando venga. Bien, continuamos entonces con este acercamiento, o la perspectiva cristiana confesante a respecto del Antiguo Testamento. ¿Sí? Para el entendimiento correcto de las Escrituras, eh, tenemos que tomar muy en serio la palabra antiguo, o sea, el adjetivo antiguo aplicado al Antiguo Testamento, ¿no? Porque antiguo significa algo que ya pasó, ¿sí? Que está desfasado en el tiempo, dejado de lado, obsoleto, caduco. Eh, entonces, el Antiguo Testamento para nosotros es historia y como tal tiene mucho valor, no solo por ser historia de la formación del pueblo de Dios, sino porque es historia inspirada por Dios. También sus leyes, sus principios son muy instructivos, muy correctivos, pero no son autoritativos para nosotros. ¿Sí? Hoy en día, el antiguo pacto, el antiguo testamento, la antigua alianza no está vigente, ¿sí? Porque fue abolido, dejado obsoleto cuando Cristo murió en la cruz. Lo que rige para nosotros es el Nuevo Testamento. Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. ¿Sí? Eh, la forma cristiana, ¿sí? Y cuando digo cristiana me refiero prácticamente de manera casi exclusiva a la manera en que el apóstol Pablo, que es el más sistemático, que el apóstol Pablo se aproxima a las escrituras del Antiguo Testamento. Básicamente, él divide, o por lo menos la escuela paulina divide, la historia del pueblo de Dios en tres grandes bloques. La época patriarcal, la época mosaica o de la ley y la época cristiana. ¿Cuál es de dónde sacamos este esquema? De Hebreos 1. ¿Sí? Dios habló de diversas maneras y en muchas formas a nuestros padres mediante los profetas, pero a nosotros que nos alcanzaron los últimos días, nos habló por su Hijo, por quien hizo el mundo y por cuya palabra lo sostiene, ¿no? Entonces, la manera en que la escuela o el movimiento paulino y en general todo el cristianismo entendió el Antiguo Testamento con mayores o menores matices, siempre fue este. ¿Sí? Una época sin escrituras, que es la época de los patriarcas, la época de las antiguas escrituras o de las escrituras hebreas, donde rige la ley de Moisés, y el nuevo pacto desde la cruz de Cristo. De hecho, si volvemos a la epístola de los Hebreos, que más que una epístola es un sermón, eh, Hebreos 9 dice claramente cuándo un testamento entra en vigor. ¿Cuándo entra el testamento en vigor? Cuando el que lo escribe muere. Y ahí, o sea, de vuelta, por eso muchos intérpretes antiguos, y aunque hoy es medio pecaminoso decirlo, yo soy uno de los modernos que sustentan la autoría paulina de Hebreos, eh, uno de los detalles que siempre llevó, o por lo menos al movimiento de Pablo, o a Pablo personalmente como escritor de Hebreos, fue esto, ¿no? El uso alegórico de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí dice, bueno, entonces, ningún pacto jamás entró en vigor
sin derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, este nuevo pacto entra en vigor cuando el testador muere, dice en Hebreos 9, dando obviamente a entender que el testador que muere para dar paso al Nuevo Testamento es Cristo, ¿no? Luego, ya hemos visto muchas películas, ¿verdad? Cuando está eso de que se pelean por los testamentos. Cuando hay dos testamentos, ¿cuál es el que tiene preponderancia? ¿El antiguo o el más nuevo? El más nuevo, El más nuevo. que anula al anterior. Justamente, el más nuevo anula al anterior, ¿sí? Y eso se sigue aplicando en los testamentos por herencia, cuanto más al testamento por la herencia eterna, ¿sí? Y vuelvo a decir, esto no es un juicio de valor, ¿sí? De que tal cosa, ¿sí? Muchas veces sé que los he confundido diciendo, no es la verdad absoluta, ¿sí? En mi confesión de fe sí lo es, pero no puedo decir que alguien que tenga una fe diferente esté equivocado, cree de manera diferente. Por ejemplo, un judío no va a aceptar esto que yo estoy diciendo, si es realmente judío. ¿Por qué? Porque para el judío, Dios habló de manera eterna en la Torá, en los 5 libros de Moisés. Por lo tanto, no se necesita una palabra nueva. Y ahí es donde erran grandemente los judaizantes, que ellos llaman al nuevo pacto como pacto renovado. Y la escritura no da lugar para eso. O hay nuevo o hay antiguo, pero ¿sí? Un pacto eterno no necesita ser renovado. ¿Entiendes? Por eso la alternativa al cristianismo confesante es el judaísmo y no las mezcolanzas que se hacen. Esto los primeros bautistas lo tuvieron muy en claro, que cualquier mezcla con el Antiguo Testamento iba a dar un sincretismo judaizante. No, no hay de otra. Entonces, vuelvo a la afirmación que hice recién, el antiguo pacto fue abolido en la cruz. Vamos a ver Hebreos 8, Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Sí, Leo. Sí, por favor. Sí, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Eh? Algunos, para tergiversar en realidad su mezcla espuria, su sincretismo, dicen, esto se refiere al futuro porque está hablando en tiempo futuro, pero está hablando de Cristo. ¿Sí? Ese mediador de un mejor pacto es Cristo. ¿Cristo ya vino o no vino? ¿Ya? Entonces ya está establecido. ¿Sí? Vamos a leer 8:13. Y ahí dejas ya sin ninguna chance de discusión, ¿no? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y de vuelta, no es que estaba próximo a desaparecer en esa época, sino que dice, lo que está viejo es porque está por desaparecer. Ya murió Cristo, entonces desapareció, que es lo que trata el capítulo 9. Entonces, cuando leemos las escrituras de manera continua, vemos que tiene una argumentación. Y esta es la argumentación que se da en la epístola a los Hebreos, ¿no? El antiguo pacto era imperfecto, jamás perdonó pecados, se perdonaba en promesa. Luego se necesitaba un mediador de un nuevo pacto. Viene un nuevo pacto. Entonces el antiguo pacto queda obsoleto. ¿Cómo se establece el nuevo pacto? Bueno, todo testamento se entra en vigor con la muerte del testador. Bueno, y ahí vamos a
habla de la muerte del testador, ¿sí? Hebreos 9, y ahí va Hebreos 10. Ahora, si lo que estaba prohibido en el antiguo pacto, es decir, lo que era sombra bajo la ley, ahora nosotros tenemos la realidad. ¿Sí? Y de vuelta, no hay que leerlo separado, es 7, 8, 9 y 10, así, de una vez. Entonces, ahora tenemos la realidad. ¿Cuál es esa realidad? Lo que era el tabernáculo terrenal, al cual solo el sumo sacerdote podía entrar, nosotros por la carne de Cristo, por el velo de su carne, tenemos entrada al Santo de los Santos. Ya no hay separación entre Dios y nosotros. Esa es la lectura cristiana del Antiguo Testamento. Tomar todas estas palabras para hacer una mezcolanza de que alguna vez sucederá es negar a Cristo, blasfemar de su sangre y apostatar de la confesión cristiana. Puede gustar o no, pero es así. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo. No hay mediatín. Intermedio. No hay intermedio. O es sí o es no. Bienvenido, Luis. Entonces, Profe, diga. no, como habíamos quedado esa pregunta Esa pregunta. Bueno, que vamos a ver quedó si te la picando puedo ahí. responder, sin irnos mucho de la materia. Sí, Lo primero que casi todos identifican es una cuestión teológica. Los del norte suelen ser más liberales que los del sur. Y se ven algunas cuestiones prácticas. Por ejemplo, los del norte suelen ser más ecuménicos, algunas congregaciones, realmente algunas asociaciones aceptan el ministerio femenino, ¿no? Cosas de maquillaje en realidad. En lo profundo es una cuestión de autoridad. Las iglesias, la llamada Convención del Norte, defienden a rajatabla la total independencia de la iglesia local sin intervención ni opinión de la convención. La convención es solo un lugar de encuentro para tener un programa común de misiones. Es más, ni siquiera tienen presidente de convención, tienen solo un moderador. Las convenciones no tienen ninguna injerencia sobre las iglesias locales, pero, aún, pero, pero eso también es, o sea, funciona así acá, ¿verdad? en teoría. No tiene fuerza vinculante eh, la convención. En teoría, pero en la práctica Eh, muchas veces sí. Dependiendo de las convenciones, pero en general, César fue vicepresidente, creo que uh-huh. él Por tendría más eso, autoridad para explicar el depende, funcionamiento. depende de justamente de cómo se estructura las convenciones nacionales, ¿no? Pero generalmente hay vamos a decir, no una injerencia directa, pero sí una opinión que se respeta. Sutil, Sería, A sutil. veces no tan sutil. A veces te dicen, si no obedeces no hay plata. Y se Sí, acabó. se- porque sería más, uno de los principios, ¿verdad? Fundamentales, ¿verdad? Justamente De es la la independencia Confesión de la iglesia Bautista local. es la independencia de la iglesia local, la autonomía. Y muchas veces, ¿verdad? Donde la gente no entiende mucho eso, eh, quiere haber abuso, ¿verdad? De los actuales mandatarios. Por eso es una cuestión más que nada de práctica, mientras que, por ejemplo, en la cuestión práctica, en la diferencia que Luis preguntaba, la otra por ley, digamos, no solo no tiene fuerza vinculante, no tiene estructura vinculante. Digamos, no existe una estructura permanente de la convención. La convención es justamente una convención, como allá los yanquis son típicos de hacer las convenciones de negocios. Se reúnen 2, 3 días para tratar asuntos de negocio y después desaparece. No hay una estructura permanente. en cuanto a la teología, profe, ¿cuál sería más fundamentalista allí? El La del sur, norte o la el del sur. sur? La del norte es más liberal Más en cuestiones liberal, de... sí. Es más Ah, amplia, no se podría decir que es más liberal como una cuestión general, porque no todos, ahí está el tema. No hay una uniformidad, mientras que la Convención del Sur siempre ha buscado una uniformidad.
La iglesia a la que usted perteneció era del norte. No, totalmente, la única de Rhode Island, ¿sí? De los descendientes directos de Roger Williams. Todavía Ah. existe la Asociación General de los Bautistas de Seis Principios. Hay también una iglesia por acá, bueno, hay unas cuantas, creo que no sé si son, no son muchas, pero que es la Iglesia Bautista Ujú. Fundamentalista. Sí, sí. O también a veces llamadas independientes. Sí, no, Que, esos son tan que no crean convenciones. Ellos ah, tienen, ok. así, si vos me caes bien, tengo comunión con tu iglesia, esta iglesia con esta iglesia. Y si no me cae bien, no. Entonces no hay una línea general de comunión. Y eso es apostatar de Cristo. Porque todos los salvos por Cristo, me gusten o no me gusten, son mis hermanos y son mis hermanas. Nadie va al cielo o a donde sea que vamos por suscribir tal o cual agenda política. Vamos por confesar a Cristo como el Hijo del Dios vivo. Amén. Sí. Ahí ya se incorporó el flamante pastor de la primera iglesia bautista de Ceballos. ¡Hala! Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ya habla con voz de pastor y Sí, todo. con autoridad do- ya, ¿eh? doctor Ayala, doctor Luis Vera, doctor César Vera. Recéteme algo. Está todo reseteado. Reseteame algo. Bienvenido, Sergio. Hola, Dios te colegas. bendiga. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están, gente linda? Amén. Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Ayer no viniste, profe. Estoy enojado contigo. Te pido perdón. Realmente estábamos ya preparando para salir y ocurrió un imprevisto. Pero eh, Entiendo. estás en mis oraciones, en las oraciones de la familia. Que Dios bendiga grandemente y prospere grandemente tu ministerio. Gracias, profe. Hoy es mi cumpleaños también. Oh, feliz cumpleaños, ese no sabía. Como regalo Sí. de cumpleaños vas a tener que presentar vos primero el proyecto final. Me mataste. Profe, el proyecto final, ¿tenemos algunas pautas que seguir para... Todavía no lo preparaste, Luis. Era la lectura de 4 lados de un... Ah, de los cuatro lados. Ah, esas eran. Esa era. Mañana, como no soy tan malo, mañana le paso de vuelta las pautas, porque estoy seguro que ya las perdieron. No, no, no tengo. Yo tengo, Sí, hoy sí, estaba revisando. ya perdimos, profe, todo. Súper, igual. Sí, Mañana, entonces Luis las comparte porque Luis todavía las tiene. No, mentira, yo les mando. ¿Sí? yo hasta propuse, profe, allí en el grupo de dejar de lado el examen y compartir un asadacho. También carnes asadas y hierbas amargas. Vamos a estudiar Sí, Antiguo Testamento. Amén. Igual van a tener que presentar el examen porque si no me rajan a mí del seminario. Profe Profe, Florencia me tiene así entre la espalda y la pared. em, bueno, no, no recuerdo, profe, si se distribuyeron temas. No, ustedes tienen que elegir o un libro completo o una sección significativa de alguno de los profetas menores. Ok, y estudiar el método, o sea, conforme con el método de los Aplicarle, cuatro lados. aplicarle los 4 lados a la lectura de esa sección o de ese libro. Por ejemplo, si toman Sofonías, no me van a agarrar 2 párrafos porque ni un 1 les doy. Pero si agarran, no sé, Oseas, Zacarías, que tiene 12, 14 capítulos, ahí pueden quitar una sección de discurso como para aplicarlo. Bien, si no se va a hacer muy largo su trabajo y van a tener de 10 a 15 minutos para exponer cada uno, claro, por una cuestión de tiempo también. Pero les animo. Profe, la presentación sería oral y escrita. ¿Escrita también o solamente oral? Solamente oral. Si tienen un Power. PowerPoint para compartir Ah, con pantalla sería PowerPoint. más lindo.
porque va a quedar Excelente. grabado, va a quedar para la posteridad. De acá a 100 años alguien va a mirar en YouTube y va a decir, mirá las cosas que dijo Sergio. Mira lo que se divagaron ahí estos cuatro ñatos. O Estos sea, 4 ñatos. tres realmente. Cuatro. Filtro. Tenemos a Luis Barrios, que es como Ah, el Luis Espíritu Barrio. Santo. Nunca se ve, pero él está. Ok, entendido, profe. Ya, Por ya. eso, depende. Si Pero de ustedes todos son... modos necesitamos el PowerPoint, luego te lo pasamos, sería como... No, Sí, no, no, no es ustedes lo necesario. presentan. Yo les pongo... No es necesario, no es obligatorio, pero Tiempo 15 a ayuda. 20, 15 a 20 De 10 minutos. a 15, pueden ir hasta 20, 10 aquí. pero 10 a 15 como para que quede también oportunidad de que o los compañeros o yo hagamos alguna pregunta, alguna maldad. Entendido. No, profe. Hay que Profe, divertirse, che. usted dijo que el último examen, con eso prácticamente recuperábamos todos los puntos perdidos quizás en exámenes anteriores. ¿Entendí así o entendí mal o fue así? ¿Entendiste bien? O los pierden todo también. Es todo o nada. Esto es No, como la ruleta. lo No siento. hay- No, contarle que dé para un 2. Como que, no, ustedes están terminando, tienen que apuntar al 5, muchachos, si no, estamos mal. ¿No? Pues bien, continuamos, si no, no nos da el tiempo para terminar con esto, aunque tengamos Sí, hoy profe. tercer tiempo. ¿No? Ok. En la visión de Pablo, que es la que forma la lectura cristiana del Antiguo Testamento, el antiguo pacto, o sea, como palabra salvadora, queda totalmente abolido y obsoleto en la cruz de Cristo. Por lo tanto, y esto lo repite especialmente en los Gálatas, es muy claro, cualquier vuelta al antiguo pacto es una negación de Cristo y es apostatar de la fe. Bastante terrible. Pablo, que es tan indulgente con un montón de cosas, con esta no. Quien vuelve al antiguo pacto, quien quiere, y hasta el que es considerado las antípodas de Pablo, que es Santiago, dice exactamente lo mismo. Aquel que se quiera justificar por la ley y falla en un solo punto está fundido porque se hace culpable de toda la ley. Es condenado, no hay salvación para el que va por la ley. Aunque tenemos un montón de textos, se nos hace muy largo, vamos a leer uno solo que lo deja bastante claro, que es Colosenses capítulo 1. Con este, les voy a mostrar porque este acá es para purear, en serio. Tengo este acá en el costadito para leer la Biblia. Entonces leo así, con pose profesional y todo, me siento un predicador. En Colosenses, entonces, Pablo habla de una sabiduría que es sabiduría espiritual. ¿Establecida por medio de quién? De nuevo, para Pablo, Cristo es el centro de todo. Vamos a leer Colosenses 1, del 12 al 14. Leo, profe. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, después va a hablar del poder de Cristo, de que en el cuerpo, en la carne de Cristo, nosotros somos incorporados a su cuerpo espiritual. Pero allí dice de tres cosas importantes. La primera, que el Padre nos hace aptos de participar en la herencia, ¿no? Lo que leíamos en la primera hora allí en Gálatas 4. ¿Somos herederos por la carne o por la promesa? Promesa. Por la promesa. ¿Sí? ¿Quién representaba la carne? Agar y el monte Sinaí. No hay duda, Pablo es bien clarito. Y la promesa es Cristo, Isaac
la Jerusalén de arriba. Segundo punto, Pablo nos habla de que nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha llevado al reino de su Hijo. ¿Cómo, para Pablo, quién tenía el poder de la oscuridad, el poder de la muerte? ¿Cuál era la palabra o la letra que produce muerte? La ley. La ley, ¿sí? El famoso la letra mata, el espíritu vivifica, no se refiere a estudiar o no estudiar, sino la letra grabada en tablas de piedra produce muerte. Mientras que el espíritu, la palabra viva de Cristo, produce vida. ¿Y cómo la produce? Por medio de la redención en su sangre, la cual nos da perdón de pecados. ¿Sí? Nos libra del poder de la ley. Ahora bien, ¿qué efectos produce esto? ¿Qué efectos produce esto? En la misma epístola de los Colosenses, capítulo 2, versículos 12 al 14, aunque el 14 es el que nos interesa, vamos a leer del 12 al 14. Colosenses 2, 12 al 14. ¿Sí? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. ¿Sí? Entonces, como dije, los textos hay que leerlos completos, pero a veces un versículo nos sirve como clave interpretativa. Y este es uno de ellos, Colosenses 2.14. Siempre les recomiendo leer toda la sección, o el capítulo completo, o la epístola completa mejor, pero si no hay tiempo podemos leer la sección donde esto, o sea, el argumento completo que empieza en el versículo 8 y termina en el versículo 17, ¿no? La anulación del ministerio de las sombras. ¿Sí? Esta es la oscuridad, la ley. No habla de diablos ni de nada de eso. ¿Sí? Yo ya he oído gente decir esas cosas, pero si leemos lo que Pablo escribió, él nos dice que las sombras a las que se está refiriendo es la ley, el pacto de la ley. Pero vamos a analizar el versículo 14. ¿Sí? Detenidamente, Pablo habla de que en Cristo se está anulando. ¿Sí? Cristo anuló. ¿Qué cosa anuló? El acta de los decretos, De o los sea, la ley decretos. antigua de Moisés que estaba contra nosotros, contra la humanidad. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo la anuló? Quitándola de en medio, clavándola en una cruz. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con el antiguo pacto, con el Antiguo Testamento? Fue anulado, quitado, clavado en la cruz. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces con el antiguo pacto? Cristo lo dejó abolido. Así de simple. Cualquier mezcla, cualquier vuelta atrás hacia la ley es una negación de Cristo, es blasfemia y es apostasía. Suena duro, ¿verdad? No es muy radical eso, profe. Es muy radical, ¿verdad? Sí, para mí Muy es radical. Ya que querían adoctrinamiento y poco condenación, exagerado. adoctrinamiento y condenación, ahí está. Eso es lo que Pablo adoctrina y condena. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo ministros competentes de un Nuevo nuevo pacto. pacto. ¿Cuántas veces olvidamos eso? ¿Y cuál es ese nuevo pacto? La reconciliación. Segunda de Corintios es uno de los textos más hermosos del Nuevo Testamento. Y se lee tan poco, se estudia tan poco, se predica tan poco. La reconciliación para aquellos que creen. ¿Sí?
Pero No hay reconciliación para los que no creen. al revés, el mensaje de la reconciliación es el que hace creer. No es reconciliación para los que crean, sino que la reconciliación hace creer. Pero habrán quienes no van a creer. Problema de ellos. El propósito del nuevo Entonces pacto no son reconciliados esos. el propósito del nuevo pacto es anunciar que ya todo el mundo fue reconciliado con Dios en Cristo. Es decir, si vos creés, no creés, ya es cosa tuya, pero el mundo ya ha sido reconciliado con Dios en Cristo. Ese es el anuncio. Eso es lo que Pablo dice. Nuestra tarea Y, profe, es anunciarlo. y cuando se habla de que obviamente esa reconciliación, ese nuevo pacto, tiene que traer una transformación que se evidencia por medio de una conducta externa bueno, por medio de emociones, motivaciones, Lo que fuere. eh, Vos ponele. virtudes espirituales. Ujú. Juan 15, frutos. Sí, Tiene que haber bueno. evidencia de que una persona ha sido realmente reconciliada por medio de esas evidencias. No. La evidencia nos sirve a nosotros como testimonio, pero no es la evidencia la salvación. La reconciliación es obra de Dios en Cristo Jesús. Nosotros no colaboramos, no agregamos, no Coincido, coincido, nada. pero eso se va, o Sin sea, peros. O sea, no va. hay peros. El punto, la evidencia, lo que quiera llamar evidencia, ¿Cuál fruto, es lo la que quieras, evidencia entonces, profe, de una persona ninguna. que realmente tiene que demostrarse por medio de una vida transformada? No, la evidencia es que Dios lo hizo. Eso es justificación por la fe. ¿Ah? Genial que a mí me sirva como testimonio. Es obviamente que es obvio, yo sé, yo entiendo lo que vos decís, pero si yo pongo condiciones de que yo soy salvo si demuestro tal o cual evidencia, tal o cual comportamiento, tal o cual virtud, entonces estoy poniendo mi salvación no en la obra de Cristo, sino en lo que yo hago. Es No que hay obras nosotros ni antes, ni durante, ni después. pero nosotros no descansamos en las virtudes morales, profe, ni en las virtudes espirituales. Creemos en Cristo, pero Sin peros. precisamente porque creemos, es que comienza a obrar en nosotros Amén, genial, pero no es un, eso, no es eso. Aunque no haya evidencia, fue reconciliado. fue reconciliado, porque es una cosa que Cristo hizo, y ya lo hizo, y ya está. Me cuesta muchísimo creer que un Porque no, Hitler pudiese ser reconciliado con Dios, profe. pero en Cristo fueron pagados todos los pecados del mundo. Fe es creer lo que Dios dice porque lo dice Dios. Aunque a mí no me guste, aunque yo no lo pueda aceptar, aunque me cueste muchísimo. Pero no hay una condición. Yo sé, la salvación es por gracia, pero dice también gracia por medio de la fe. O sea, hay un medio. Dios estableció un canal para llegar a esa bendición que es la fe, es el creer. Es cierto, la fe misma viene otra vez de Dios, viene todavía de Dios. Pero hay gente que no cree, que no tiene fe y evidentemente. No sabemos, evidentemente no sabemos. Por eso Pablo habla del ministerio de la reconciliación. Y Nuestro los musulmanes, ministerio, profe, porque un musulmán no. no importa, no me importa la vida. Mi ministerio es anunciar que el mundo ha sido reconciliado con Dios en Cristo. Juzgar se lo dejo a Dios. Si yo soy el árbitro de quién entra, quién sale, quién hace, quién no hace, entonces yo soy Dios. No, pero no decimos eso. En Lo realidad decimos, anunciamos, pero si lo no, pero pensamos, anunciamos el mensaje, pero también advertimos acerca de los peligros de rechazar ese mensaje, ¿o no?
Pero no es, volvemos. ¿Quién dice eso? Una y otra vez es una cuestión de poder. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo advertía, entonces el apóstol Pablo quería controlar también a las masas porque él en muchas partes también imprime miedo. Yo te voy a hacer bien directo en esta. Las escrituras que nosotros tenemos de los apóstoles no son dadas para incrédulos. Ninguna. Ah, Ninguna. sí, Son ok. instrucciones para iglesias, son instrucciones para los creyentes. ¿Sí? Ujú, ok. Ninguna de las escrituras trata sobre métodos de salvación. Ninguna. ¿Sí? Hace unos días alguien se confundió mucho y se escandalizó por algo que yo escribí, que por ejemplo las parábolas de la reconciliación, las de Lucas 15, no fueron pronunciadas para pecadores, para quien se sabe pecador. Coincido. Y no importa si coincidís o no, Lucas 15 comienza diciendo, habiendo Sí, algunos que no, creyéndose no. justos, ¿no? Entonces, De hecho que a partir de Lucas 15 para adelante es para gente, es para discípulos. pero tampoco es para discípulos. El centro de Lucas 15 es el hijo mayor, no el hijo pródigo. A esos eran los que instruía Jesús. Entonces, no es un Sí. método de salvación. Tengo que arrepentirme y Ah, decir, he pecado contra perdón, el cielo. confundí con Juan 15. He pecado contra el cielo y contra ti. No, porque el mismo texto te está diciendo que no está dirigido a esas personas. Esas personas ya estaban con Cristo. ¿Sí? No era ningún método de salvación. Y lo mismo sucede con Pablo. Pablo, cuando habla en 2 Corintios 3 y 4 sobre el ministerio del nuevo pacto, está hablando a creyentes para que compartan eso. ¿Sí? Cuando habla de corrección, habla a creyentes para que corrijan internamente en la iglesia, no para que salgan al mundo a decirle, vos te vas a ir al infierno. Eso no es nuestro mensaje. Ese no es nuestro mensaje. Puede gustarnos, puede no gustarnos, pero no es el mensaje. El mensaje es Cristo. Lo que Cristo hizo. Después que Dios se arregle. Es problema de Dios. No, está bien que obviamente es, lo que vaya a pasarle a un ser humano específicamente después de que parta de este mundo queda en el juicio de Dios. En eso estamos de acuerdo, profe. Y en este Pero, también. pero creo que si estamos proclamando un mensaje de buenas nuevas de que el hombre ha sido reconciliado con Dios, em, Dios te ama también, también, incondicionalmente. Y si no le también amas a Él, te echa al infierno. tengo serios cuestionamientos sobre el amor incondicional de Dios, profe, porque en varios pasajes también vemos aquellas personas que no produjeron frutos, por ejemplo, y el pámpano fue arrancado y fue tirado al fuego, y aquellos que no llegaron a entrar con el novio, o sea, aquellas mujeres, o sea, que también Dios dice que aborrece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Citando el Antiguo Testamento, que Dios aborrece a las personas que hacen iniquidad, o sea, eh, definitivamente hay una condición también para pertenecer a ese pacto. Hay personas que pueden estar en el pacto, pero que no son del pacto, o sea, de este pacto de la nueva gracia. Si en el Antiguo Testamento hubo condicionamientos, profe, ¿por qué no va a haber condicionamientos ahora? Pregúntale a Dios. Pero hay que... O sea, Dios me ama. Cuando tenemos que empezar a Cuesta mezclar. tanto, por qué cuesta tanto creer esto, profe? Desde el punto de vista de la... Usted que conoce mucho de psicología, por qué Porque necesitamos, lo mismo que hablábamos de los niños recién, se está por cortar, pero necesitamos que yo esté, ni tanto yo estar en lo correcto, que los demás estén mal. Es psicológico, todos necesitamos eso. Yo estar del lado correcto y que los demás estén mal. ¿Cómo puede ser que yo, que me abstengo de todo, y Dios va a querer a todo el mundo igual? ¿Cómo puede ser? No puede ser.
Ahí tiró un versículo el pastor César y quizás podamos responder en el siguiente